El eco de las teclas vibraba en el atrio silencioso, llenando el espacio de cristal y mármol con una melodía que parecía flotar en el aire, como una mariposa atrapada en una caja de cristal. Las notas suaves se deslizaban con precisión y ternura, envolviendo las primeras luces de la mañana que comenzaban a colarse por los ventanales infinitos del edificio corporativo. Carmen tenía los ojos cerrados. Sus dedos, cubiertos aún por los guantes de limpieza, se movían con la seguridad de quien conoce cada rincón de ese teclado desde niña. Tocaba como si nadie la escuchara, como si su música fuera un secreto que solo el edificio podía guardar. Pero no estaba sola. Desde las escaleras de acceso al segundo piso, Laura Méndez, la CEO de Méndez Tech Solutions, la empresa tecnológica más poderosa de Madrid, observaba la escena en absoluto silencio. Había llegado temprano, como siempre hacía, cuando necesitaba pensar sin distracciones. Sin embargo, aquella mañana, sus pensamientos se detuvieron en seco. La figura de Carmen, vestida con su uniforme gris, con el carrito de limpieza aún a un costado, parecía completamente ajena a la imponencia del atrio, las pantallas de LED, transmitiendo cotizaciones bursátiles, el suelo negro pulido, el minimalismo impecable de los muebles. Era un cuadro perfecto y disonante. Laura apoyó una mano en la barandilla de acero y respiró hondo, sintiendo cómo una vieja emoción, casi olvidada, comenzaba a removerse en su interior. Pero antes de que pudiera dar un paso, un grito cortante rasgó la melodía. «¿Otra vez tú con esas cursilerías?», exclamó Sergio, otro de los trabajadores de mantenimiento, entrando de improviso al atrio con una mopa en la mano. Carmen se estremeció, y las notas que llenaban el espacio se detuvieron abruptamente. Sus dedos se quedaron congelados sobre las teclas, como si fueran ramas quebradas de un árbol. «¿No entiendes que aquí nadie te va a aplaudir?», continuó Sergio con una risa cruel. «Esto es una empresa, no un pinche conservatorio». Laura frunció el ceño desde su escondite, pero no se movió. Observaba contenida con la misma frialdad estratégica que había perfeccionado en cada reunión de negocios. Pero lo que sintió en ese instante fue distinto. Fue incomodidad, o tal vez vergüenza ajena. Carmen no respondió. Solo bajó la mirada, se quitó los guantes con torpeza y los guardó en el bolsillo de su delantal. Se puso de pie con lentitud, evitando mirar a Sergio. «Perdón», murmuró apenas en voz casi inaudible. Laura desde arriba apretó los puños. ¿Por qué pedía perdón? No había hecho nada malo. «Sí, mejor así», sentenció Sergio. «Anda, sigue trapeando. El piano no es para ti». Carmen recogió su carrito y se alejó en silencio, empujándolo con la misma discreción con la que había llegado, dejando tras de sí solo la vibración sorda de las teclas, aún resonando en la memoria. Cuando Sergio se fue por la puerta de servicio, Laura bajó lentamente los escalones. Caminó hasta el piano, un modelo Yamaha de cola que había sido instalado ahí como adorno hace años, pero que nadie usaba. Pasó la yema de sus dedos sobre la superficie polvorienta y luego miró las teclas. La tapa estaba aún abierta. Se sentó en la banqueta, como empujada por una fuerza invisible, y pulsó una nota al azar. Un la, grave, reverberó en el atrio, vacío, haciéndola cerrar los ojos por un segundo. Recordó sin quererlo la imagen de sí misma a los 8 años, sentada frente a un piano similar, obligada a ensayar sonatas mientras su madre la vigilaba con severidad. Pero luego a los 12, su padre había decidido que la música era una pérdida de tiempo. La había obligado a abandonarlo todo para enfocarse en los negocios, en la lógica, en los números. Desde entonces, no había vuelto a tocar. Se levantó de golpe, como si quemara. Miró a su alrededor. Estaba sola, o eso creía. Carmen, desde el pasillo lateral, la observaba en silencio. Había olvidado una de sus herramientas y había vuelto solo para encontrarse con la imagen imposible de la CEO, la mujer más poderosa del edificio, sentada en el mismo piano que ella acababa de abandonar, como una sombra, como un eco. Pero Carmen no hizo ruido. Se dio la vuelta y se fue. Laura, mientras tanto, respiró hondo.
Volvió a cerrar la tapa del piano con suavidad y se dirigió hacia los elevadores con su andar seguro, firme, implacable, o al menos eso aparentaba. Mientras el ascensor ascendía hacia el piso ejecutivo, su mente no podía dejar de reproducir la escena. Los dedos de Carmen sobre las teclas, la melodía suspendida en el aire, el grito brutal que la detuvo, y sobre todo, la lágrima. Una sola lágrima que había recorrido la mejilla de la mujer como si condensara años de silencios, de humillaciones, de sueños rotos. Laura sacudió la cabeza. No podía permitirse distracciones. Tenía una junta con inversionistas en una hora y un evento de gala que planificar para cerrar el trimestre. Pero algo dentro de ella ya se había movido. Un loop emocional había quedado abierto. ¿Quién era? ¿Esa mujer que tocaba el piano como una concertista profesional en sus ratos libres de limpieza? ¿Por qué seguía haciéndolo si la humillaban por ello? Y quizás lo más inquietante, ¿por qué a ella, a Laura Méndez, CEO de Méndez Tech Solutions, esa escena le había afectado más que cualquier gráfico bursátil o reporte de ganancias de los últimos años? El ascensor llegó a su destino. Las puertas se abrieron con un suave zumbido. Laura salió, pero en su interior la melodía de Carmen seguía sonando, como un código secreto, como una pregunta sin respuesta. Y en el atrio el piano quedó cerrado, silencioso, esperando. Laura caminó hacia su oficina, cruzando el amplio pasillo alfombrado en tonos grises y azul oscuro, los mismos colores fríos que predominaban en cada rincón del edificio. Sus tacones resonaban con la precisión de un metrónomo, pero por dentro su mente era un caos. Se encerró en su despacho, un cubo de cristal minimalista con vista panorámica a toda la ciudad. Desde ahí podía ver los tejados de Madrid fundiéndose con el horizonte nublado. Colocó su bolso sobre el escritorio impecable y se sentó, soltando un suspiro que no había planeado. Encendió la pantalla de su computadora, revisó los correos urgentes, informes de mercado, ajustes en la cartera de inversiones, invitaciones, aforos de liderazgo femenino, todo en orden, pero nada de eso conseguía acallar el eco de la melodía inconclusa que había escuchado minutos antes. Se quitó los tacones, gesto que rara vez permitía fuera de casa, y se recostó en el respaldo de la silla, cerró los ojos, y ahí estaba otra vez, la música. La imagen de la mujer de uniforme gris con la mirada baja y los dedos temblorosos, no por falta de técnica, sino por algo mucho más profundo. Miedo. Miedo a ser vista. Laura tragó saliva. No entendía por qué aquello la afectaba tanto. Había visto todo tipo de debilidades humanas en su carrera. Miedo al fracaso, a la pobreza, a la irrelevancia. Pero esto era diferente. De repente un recuerdo la golpeó tan fuerte que le cortó la respiración. Flashback: tenía 9 años. Estaba sentada en el taburete de su casa en Salamanca, frente al piano de cola que su madre mandó traer de Viena. Sus pequeñas manos ejecutaban las notas de una sonata de Beethoven, mientras su madre, rígida como una estatua, la observaba de pie con los brazos cruzados. Otra vez, Laura, desde el compás 43. «Lo hiciste mal», ordenó con voz seca. Laura, niña aún, agachó la cabeza y volvió a intentarlo, sintiendo cómo las teclas se volvían más duras, como si el propio piano la castigara. En lugar de música, salía obediencia. La escena se desvaneció, en su mente. Laura abrió los ojos de golpe, incómoda. No había pensado en aquello en años. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Miró hacia abajo, hasta el atrio, aunque desde esa altura apenas se distinguía la silueta del piano como una mancha negra sobre el mármol. Al otro lado del edificio, en el nivel de mantenimiento, Carmen terminaba de guardar sus implementos de limpieza en el pequeño cuarto de servicio. Se quitó los guantes con lentitud, dejando que el látex le arrancara, además de la piel pegajosa, la última pizca de dignidad que le quedaba. Se miró en el espejo sucio que colgaba en la pared. Las ojeras marcadas, el cabello recogido con prisas y las manos, esas manos que antes eran ovacionadas en auditorios, ahora se escondían bajo guantes baratos y detergente.
Soltó una risa amarga. «¿Quién te crees que eres, Carmen?», se dijo en voz baja apenas audible. «No eres nadie». Guardó la partitura que llevaba en su bolso, esa que nunca se atrevía a dejar en casa porque, de algún modo, le recordaba que aún podía tocar, aunque fuera a escondidas. Mientras cerraba la puerta del cuarto de servicio, una notificación automática sonó en su viejo celular. Último aviso de pago, renta vencida. Carmen apretó el dispositivo con fuerza, conteniendo la rabia. De vuelta en su oficina, Laura se sirvió un café negro sin azúcar. Se obligó a repasar la agenda del día, pero a los pocos minutos se rindió. Apoyó el codo sobre el escritorio y con la otra mano marcó un número en el teléfono interno. «Seguridad, buenos días», respondió una voz masculina. «Quiero que me envíen el expediente completo de...». Hizo una pausa, como si dudara. «De su propia decisión». La señora de limpieza que estaba en el atrio hace una hora tocando el piano. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Quiere que investiguemos?» «Solo consíganme su archivo. Nombre, dirección, datos de contacto. Eso es todo. Por ahora». Colgó antes de que pudieran hacer más preguntas. Se recostó en la silla, cruzando los brazos. No sabía qué la había llevado a hacer eso. No era de su estilo. Jamás se involucraba en asuntos que no fueran estrictamente estratégicos o financieros, pero algo en Carmen, algo en esa música, había perforado la coraza. Carmen, mientras tanto, caminaba por la calle tras salir de la jornada. Se detuvo frente a una tienda de instrumentos, donde un piano eléctrico estaba en exhibición. Se acercó al escaparate, colocó la palma de la mano sobre el vidrio frío y durante un segundo se permitió imaginar cómo sería tener uno propio, de nuevo. Pero luego sonó otra notificación en su celular. Recordatorio. Próximo turno en 2 horas. Limpieza de oficinas, piso 12. Suspiró y siguió caminando. De vuelta en la oficina, Laura recibió en su bandeja de entrada un correo. De Recursos Humanos, adjuntamos expediente solicitado. Abrió el archivo. Nombre: Carmen López Ortega, edad 48 años. Nacionalidad: mexicana. Profesión: pianista de concierto, no homologado. Situación migratoria: regularizada, empleo actual, personal de limpieza tercerizado. Laura alzó una ceja. Continuó. Leyendo: participaciones en orquestas, giras en América Latina, concursos ganados, hasta que hace 8 años había emigrado a España tras una profunda crisis familiar y económica. La CEO se quedó en silencio. Era como si de repente esa mujer, hasta ahora invisible para todos en la empresa, adquiriera un rostro, una historia, una identidad. Sintió una punzada de algo. ¿Culpa? ¿Admiración? ¿Envidia? Sacudió la cabeza, cerró el archivo y apagó la pantalla. Pero no pudo evitar mirar de nuevo hacia el atrio, como si desde allí aún pudiera escucharse la melodía, interrumpida, la misma que ahora la acompañaba incluso en el silencio. Laura permaneció sentada frente a la pantalla apagada, inmóvil, como si el monitor aún proyectara la imagen de aquel expediente que acababa de leer. Sus ojos, usualmente afilados y calculadores, estaban ahora fijos en un punto invisible, mientras en su interior las piezas comenzaban a encajar de una forma que no había anticipado. La vida de Carmen López Ortega no era la de una simple trabajadora de limpieza. No era una mujer sin más aspiraciones que terminar su jornada y regresar a casa. Era, o había sido, una artista, una concertista con giras internacionales, con premios y aplausos, y ahora reducida a empujar un carrito de limpieza, a soportar burlas de compañeros mediocres, a tocar escondida en un atrio vacío. Laura inspiró profundamente. Abrió de nuevo el archivo y repasó los detalles, esta vez con más atención. Premios. Concurso Nacional de Piano, Manuel M. Ponce. Primer lugar, giras México, Argentina, Chile, España. Última presentación oficial, Teatro Nacional de Guadalajara 2016. Motivo de la emigración: crisis económica, pérdida de vivienda familiar. Frunció el ceño. ¿Qué demonios haces aquí, limpiando pisos en una corporación tecnológica?
murmuró en voz baja, como si Carmen pudiera oírla desde algún lugar del edificio. Se levantó y caminó hasta la ventana. El cielo sobre Madrid comenzaba a encapotarse, anunciando lluvia. Apoyó la frente en el cristal frío, dejando que la presión disipara, al menos por un momento, el torbellino en su cabeza. El sonido de una notificación en su celular la hizo girar. Era un recordatorio. Reunión con comité directivo en 1915 minutos. Resopló con fastidio. No podía ni debía distraerse con la historia de una empleada tercerizada. Ella era la CEO, la responsable máxima de la rentabilidad de la empresa. De liderar con eficacia, no de involucrarse en los dramas personales de quienes limpiaban los baños. Pero, ¿por qué sentía que esta vez era diferente? Sin pensarlo. ¿Demasiado? Tomó su tablet y descargó una copia del expediente en un archivo encriptado. No era habitual que se interesara de manera personal en un miembro subalterno, pero había algo en Carmen que la perturbaba. No era solo la música, ni su historia. Era la imagen de ella sentada en ese piano, tocando como si le fuera la vida en ello, y la crueldad con la que había sido interrumpida. Se sentó de nuevo, cruzó las piernas y cerró los ojos. Por un segundo, se permitió imaginar. ¿Qué habría pasado si ella misma hubiera seguido tocando piano? Si su padre no le hubiera dicho cuando tenía 12 años que debía dejar esa pérdida de tiempo para enfocarse en los negocios. Las emociones no pagan las facturas, solía decirle, y lo había creído, hasta hoy. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, Carmen preparaba una sopa instantánea para la cena. Sentada en la diminuta mesa de 1900 la cocina, hojeaba una partitura vieja con las esquinas dobladas y manchas de café. Era un preludio de Chopin, uno de sus favoritos, que solía tocar en sus recitales cuando todavía tenía un piano propio. Pasó los dedos por las notas impresas, como si pudiera revivir la sensación de las teclas bajo su piel. Pero en lugar de satisfacción sintió un vacío profundo. Se levantó, dejó la partitura sobre la mesa y caminó hacia la pequeña ventana, desde donde se veía el gris uniforme de los edificios vecinos. Recordó la humillación de la mañana, la cara de Sergio burlona, altiva, la expresión de lástima de algunos compañeros, y peor aún, la certeza de que no debía ni podía seguir tocando en público. Ya no eres esa mujer, se repitió mentalmente. Pero entonces, la imagen fugaz de la CEO apareció en su mente. Estaba casi segura de que la había visto en el atrio, o al menos creyó haberla visto. Sacudió la cabeza. ¿Qué haría esa mujer ahí a esa hora?, se dijo en voz alta, incrédula, pero no podía quitarse la idea de la cabeza. Y si había sido ella, habría escuchado su música. En la sala de reuniones de Mendes Tech Solutions, Laura se sentó en la cabecera de la larga mesa de roble, flanqueada por sus directores financieros y de operaciones. El comité directivo discutía con entusiasmo el plan de expansión hacia nuevos mercados en Asia. Gráficas proyectadas en la pantalla mostraban un crecimiento sostenido, curvas ascendentes, porcentajes de rentabilidad. Todo iba según lo planeado. Pero Laura no estaba allí, al menos no del todo. Cada vez que uno de sus directivos señalaba un gráfico, su mente se desviaba hacia Carmen, hacia ese expediente que parecía ocultar una vida entera que nadie había notado. Una vida que de alguna manera le resultaba cercana. «Laura, ¿te parece bien la propuesta de aumentar la inversión en infraestructura?», preguntó Javier, su director financiero. Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Sí», respondió de inmediato, aunque no había escuchado la exposición completa. Los directivos asintieron y continuaron con la reunión, mientras Laura mantenía la mirada fija en la carpeta con los documentos impresos. Sobre la hoja del plan financiero, había garabateado sin darse cuenta una clave musical, una clave de sol. La miró desconcertada. Hacía años que no dibujaba una. Suspiró, cerró la carpeta y miró a sus directivos. «Señores, creo que tenemos todo claro. Yo me retiro, tengo otro asunto pendiente». Todos se miraron con sorpresa, acostumbrados a que Laura fuera la última en salir de cada reunión. Pero nadie se atrevió a cuestionarla.
Laura se dirigió de inmediato a su oficina, cerró la puerta con seguro y volvió a abrir el expediente de Carmen. Esta vez lo leyó como si buscara algo más, algo escondido entre las líneas, y ahí estaba, un número de teléfono móvil. Laura dudó por un instante, miró la pantalla, luego sus propias manos. Nunca antes había llamado personalmente a un empleado de mantenimiento, ni siquiera sabía si era apropiado, pero finalmente tomó el teléfono de la oficina y marcó el número 1, 2, 3 tonos, pero nadie contestó. Colgó. Se quedó mirando el auricular en silencio. No sabía si estaba aliviada o decepcionada. De pronto, en la pantalla de su computadora, apareció una nueva notificación. Evento de gala. Confirmar. Asistencia de todos los empleados. Laura entrecerró los ojos, como si una idea comenzara a formarse en su mente, pero aún no era clara. Cerró el expediente y por primera vez en mucho tiempo se recostó en su silla ejecutiva, contemplando la ciudad al atardecer, con una pregunta que no podía sacarse de la cabeza. ¿Y si le diera una oportunidad? La notificación del evento de gala seguía parpadeando en la pantalla, mientras Laura contemplaba el horizonte rojizo de Madrid, como si en aquel atardecer se escondiera la respuesta que tanto buscaba. Se levantó, tomó su saco del respaldo de Mino en la silla y sin pensarlo demasiado, bajó por las escaleras en lugar de tomar el elevador. Sus pasos resonaban con un ritmo distinto al habitual, más lentos, menos seguros. Cruzó el vestíbulo principal, pasando junto a los paneles de cristal, que reflejaban su figura impecable. Al fondo, casi invisible entre las sombras, estaba el piano, y junto a él, Carmen. Estaba sentada en la misma banqueta de aquella mañana, con la partitura abierta sobre las teclas, los guantes de limpieza todavía puestos y el carrito estacionado. A un lado, Laura se detuvo a unos metros en silencio, observando la escena. Por unos segundos, solo se escuchaba el leve zumbido del sistema de climatización, el murmullo lejano de la ciudad y el crujir de las teclas mientras Carmen tocaba en voz baja, como si temiera despertar a alguien. Laura se aclaró la garganta. Carmen se sobresaltó, girando bruscamente la cabeza. Sus miradas se encontraron por primera vez sin intermediarios. Laura, con el porte imponente que la caracterizaba, cruzó los brazos y se acercó unos pasos. «Buenas noches», dijo con voz firme, pero sin agresividad. Carmen se levantó de inmediato, con torpeza, dejando la partitura caer al suelo. «Disculpe, yo estaba a punto de irme», balbuceó agachándose para recoger los papeles. Laura se agachó también al mismo tiempo y ambas extendieron la mano hacia la partitura, tocándose brevemente los dedos. Carmen retiró la mano como si se hubiera quemado. Laura tomó la partitura, la observó un segundo, reconocía el preludio de Chopin y se la extendió a Carmen. «No tienes que disculparte», dijo, con una expresión que ni ella misma sabía interpretar. «Tocaste, muy bien». Carmen la miró desconcertada sin saber si aquello era una ironía o una amenaza velada. «Gracias, señora. Laura. Llámame Laura». Carmen tragó saliva. No estaba acostumbrada a ese nivel de cercanía con nadie, mucho menos con la directora general. Laura señaló el piano con un gesto de la cabeza. «¿Desde cuándo tocas?» Carmen miró al suelo, incómoda. «Desde que era niña, en México». Laura asintió, como si eso confirmara algo que ya intuía. «¿Por qué lo dejaste?» Carmen dudó, jugueteando con la partitura arrugada en sus manos. «La vida me obligó». Laura bajó la mirada por un instante, como si entendiera perfectamente ese resumen doloroso. «Te escuché esta mañana», confesó entonces. «Tocas con mucha pasión». Carmen se sonrojó, apretando los papeles contra su pecho. «No debería hacerlo aquí, ya me lo han dicho antes». Laura sonrió apenas. «Deberías hacerlo más seguido». Carmen alzó la vista, sorprendida. «¿Cómo? ¿Dice?» «Nada». Laura se corrigió de inmediato, recuperando la postura rígida. «Solo me pareció injusto lo que te dijeron esta mañana». Carmen sintió que algo se aflojaba en su pecho, pero enseguida lo reprimió.
No podía permitirse ilusionarse con la simpatía de una mujer que vivía en un mundo completamente distinto al suyo. «Gracias, pero no se preocupe, estoy acostumbrada». Laura negó con la cabeza, despacio. «No deberías estarlo». Se hizo un silencio tenso entre ambas. Carmen no sabía qué hacer, si huir, quedarse, agradecer o simplemente desaparecer como siempre hacía. Finalmente, empujó su carrito de limpieza unos centímetros en señal de despedida. «Bueno, con su permiso, tengo que terminar mis rondas». Laura la observó alejarse, pero antes de que Carmen se perdiera en el pasillo lateral, dijo en voz clara: «Carmen». La mujer se detuvo en seco, girando apenas el rostro. «Sí». Laura inspiró profundamente. Dudó. Quería decirle que había leído su expediente, que sabía de sus premios, de su carrera, pero algo le impidió hacerlo. «Nada, solo buena noche». Carmen asintió con una sonrisa tímida y desapareció tras la puerta de servicio. Laura se quedó sola en el vestíbulo, frente al piano. Se sentó en la banqueta, abrió la tapa y pulsó una tecla al azar. El sonido vibró en el espacio, vacío, igual que esa mañana. Dejó caer las manos sobre las piernas, suspiró y cerró la tapa con suavidad. Miró hacia el lugar por donde Carmen se había ido, como si esperara verla volver, pero no volvió. Laura se levantó, cruzó el vestíbulo lentamente y subió a su oficina. Se sirvió una copa de vino tinto, se sentó frente al ventanal y dejó que los pensamientos fluyeran sin resistencia. Por primera vez en años, no pensaba en inversiones, ni en estrategias, ni en porcentajes de crecimiento. Pensaba en una mujer que, contra todo pronóstico, seguía tocando música en un mundo que solo parecía valorar resultados. Y sin darse cuenta, Laura sonrió, un gesto pequeño, casi imperceptible. Mientras tanto, en su departamento, Carmen guardaba la partitura con más cuidado que nunca. La había rescatado del suelo, pero ahora parecía tener un valor distinto. Sentada en la cama, con las luces apagadas, repasó mentalmente cada palabra que la CEO le había dicho. «Deberías hacerlo más seguido». Aquella frase retumbaba en su pecho con fuerza, como si hubiera sido una invitación o una orden. Miró sus manos, lentas, desgastadas, pero aún capaces, y por primera vez en años, se permitió una fantasía. ¿Y si volviera a tocar? ¿En serio? Cerró los ojos y dejó que la melodía de Chopin la arrullara en la oscuridad, sin saber que en ese mismo momento, en la planta más alta del edificio, Laura también pensaba en ella, en su música, en su historia y en la extraña conexión que acababa de nacer entre dos mujeres que, hasta ese día, habitaban mundos separados por un abismo. Los días siguientes transcurrieron con una extraña tensión suspendida en el aire, como una cuerda afinada al límite que podría romperse con el más leve movimiento. Laura no volvió a encontrarse con Carmen en el atrio, pero no dejaba de pensar en ella. Cada mañana, al cruzar el vestíbulo, miraba de reojo el piano, siempre cerrado, silencioso, como si la melodía que escuchó aquella vez hubiera sido apenas un espejismo. En su oficina, el equipo de relaciones públicas ultimaba detalles para el evento anual de gala, la gran celebración de los logros corporativos, donde se reunían empleados, directivos y socios estratégicos. Un despliegue de luces, catering de lujo y discursos inspiradores. Laura repasaba el programa con la directora de eventos, sin prestar demasiada atención, hasta que un detalle llamó su atención. «¿Qué hay de la música?», preguntó interrumpiendo a la directora, quien enumeraba proveedores de sonido. «Lo de siempre», respondió ella sonriendo. «DJ en la recepción y una banda de covers para cerrar la noche». Laura guardó silencio, observando los papeles sobre la mesa. De pronto, sin planearlo, soltó: «Quiero que alguien toque el piano en vivo». Al inicio del evento, la directora la miró con sorpresa. «¿Un pianista? Nunca lo hemos hecho. ¿Algún nombre en mente?». Laura inspiró hondo. «Sí, pero déjame encargarme personalmente». La mujer asintió desconcertada, mientras Laura se
Levantaba de la mesa, con la decisión ya tomada. Esa misma tarde, bajó al piso de mantenimiento, un territorio que rara vez pisaba. El olor a detergente y los sonidos de carros de limpieza se mezclaban en un ambiente ajeno al mundo elegante de los pisos ejecutivos. Preguntó por Carmen a uno de los supervisores. «¿La mexicana?», respondió él. «Está en el piso 10, limpiando las oficinas legales». Laura tomó el ascensor sin pensarlo 2 veces. Al llegar, caminó por el pasillo alfombrado hasta verla. Estaba de rodillas, puliendo con esmero el zócalo de una de las salas de juntas. Laura se detuvo a su lado. «Carmen». La mujer levantó la vista, sobresaltada. «¿Señora?» «Laura», la corrigió sonriendo levemente. Carmen se incorporó, quitándose los guantes, con nerviosismo. «¿Necesita algo?» Laura metió las manos en los bolsillos de su saco, buscando un tono cercano pero firme. «Estoy organizando el evento de gala de la empresa y quiero que tú toques el piano». Carmen la miró como si hubiera escuchado mal. «¿Perdón?» «Quiero que toques en la apertura. Solo una pieza, algo breve». Carmen dio un paso atrás negando con la cabeza. No puedo. Eso es imposible». Laura ladeó la cabeza, observándola con intensidad. «¿Por qué?» «Porque soy personal, de limpieza. No soy parte del evento», balbuceó Carmen bajando la mirada. «Eres una pianista. Eso es lo que importa». Carmen tragó saliva sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Hace años que no toco en público. No estoy lista». Laura dio un paso hacia ella. «Nadie está listo para lo que más teme». Carmen alzó la vista, encontrándose con los ojos decididos de Laura. «Piénsalo. La gala es en 2 semanas», agregó la CEO, antes de girarse y alejarse por el pasillo. Carmen se quedó inmóvil, con los guantes en la mano, sintiendo que le faltaba el aire. Los rumores se esparcieron como pólvora entre los empleados. «¿Escuchaste? La jefa quiere que la limpiadora toque el piano en la gala». «¿En serio? ¿Qué, ahora hacemos beneficencia o qué?» «No me lo creo. Seguro es una broma». Pero no lo era. Laura lo confirmó oficialmente en una reunión con los coordinadores del evento. Mientras tanto, Carmen vivía una montaña rusa emocional. Cada noche, después de su turno, se quedaba en el atrio, mirando el piano, pero sin atreverse a sentarse. Solo pasaba la mano sobre la tapa cerrada, como si buscara fuerzas escondidas en la madera. En casa, desempolvó su vieja partitura de Chopin, la misma que había llevado siempre en su bolso, y la dejó abierta sobre la mesa, mirándola como a una vieja amiga que hace años no ve. Una noche, decidió intentarlo. Esperó a que el edificio quedara vacío, bajó al atrio, se sentó en la banqueta y abrió la tapa. Sus dedos temblaban al tocar la primera nota, pero la música salió, tímida, quebradiza pero viva. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos volvieran, los escenarios, los aplausos, la adrenalina, y también el miedo, la caída, el exilio, la soledad. Al terminar la pieza, soltó un suspiro largo y se permitió sonreír por primera vez en semanas. Quizás sí podía hacerlo. Laura, desde el piso ejecutivo, la había escuchado sin que Carmen lo supiera. Cada noche, antes de irse, se detenía a observarla desde la barandilla sin interrumpirla. No quería presionarla. Solo quería verla reencontrarse con su música, y en el fondo también quería reconciliarse con algo de sí misma, con esa parte que había dejado atrás hacía años, cuando decidió que los negocios eran más importantes que cualquier pasión. Días después, Carmen recibió una notificación formal en su correo corporativo. Confirmación de participación en la gala anual. Horario de prueba de sonido, 17:00 DEERS. Sintió que el corazón se le salía del pecho. Era oficial, no había marcha atrás. Esa noche, Laura bajó nuevamente al atrio y la encontró allí, sentada frente al piano, con la partitura en las manos. «¿Lista?», preguntó la CEO en tono suave. Carmen la miró, respiró hondo y por primera vez respondió con seguridad. «Lista». Laura sonrió y se dio la vuelta.
dejando a Carmen sola con el piano, la partitura y su valentía recién recuperada. El desafío estaba planteado, y ambas sabían que pase lo que pase, nada volvería a ser igual después de esa noche. El vestíbulo de mármol estaba iluminado tenuemente cuando Carmen llegó para su primer ensayo oficial. Las luces indirectas proyectaban largas sombras sobre el piano de cola, que había sido cuidadosamente afinado esa misma mañana por un técnico profesional. El eco de sus pasos resonaba en el espacio vacío, haciendo que su corazón latiera aún más fuerte de lo que ya lo hacía por los nervios. Se acercó lentamente al piano, con la partitura en las manos, como si se tratara de un objeto sagrado que debía manipular con extremo cuidado. Se sentó en la banqueta, acomodó la partitura y posó las manos sobre las teclas. Respiró hondo. Y entonces, «Vaya, vaya», una voz sarcástica la sobresaltó. Carmen giró la cabeza de golpe. Un grupo de empleados de uno de los departamentos más elitistas de la empresa, marketing estratégico, estaba de pie al otro lado del atrio observándola con sonrisas burlonas. «¿Qué hace la de la limpieza en el piano?», preguntó una de las mujeres conteniendo la risa. «Ya me imagino la gala, todo el mundo vestido de gala, y la señora aquí tocando como en el metro», añadió otro, provocando carcajadas entre el grupo. Carmen sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Se levantó de la banqueta de inmediato con torpeza y cerró la tapa del piano con manos temblorosas. «Perdón», murmuró, intentando agarrar su partitura, pero el grupo no se detuvo. «¿De verdad crees que puedes presentarte en la gala de esta empresa?», preguntó una de las chicas, cruzando los brazos con desdén. «Esto no es una fiesta de barrio». Carmen apretó los labios, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. «No me molesten, por favor». Recogió la partitura y salió casi corriendo hacia el pasillo lateral, dejando atrás las risas ahogadas que la perseguían como ecos crueles. Laura se encontraba en su oficina, revisando los últimos ajustes del evento, cuando recibió un mensaje urgente en su celular. Era de Javier, el jefe de seguridad. Incidente menor en el vestíbulo con la señora López. Varios empleados la confrontaron durante el ensayo. Laura se quedó inmóvil por un segundo. Dejó caer el bolígrafo sobre la mesa y se puso de pie de inmediato, tomando su abrigo. No necesitaba más detalles. Sabía exactamente lo que había pasado. Carmen estaba en el estacionamiento subterráneo, sentada en el borde de una jardinera de concreto, con la partitura arrugada entre las manos, respirando agitadamente. Las lágrimas le corrían libremente por las mejillas mientras recordaba cada palabra, cada risa. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué momento se creyó capaz de volver a tocar? Miró el papel maltratado en sus manos y en un arrebato de furia lo arrugó y lo arrojó al suelo. Se puso de pie y sin pensar demasiado, marcó un número en su teléfono, el de su supervisor. «Hola, soy Carmen. ¿Todo bien?», preguntó él, sorprendido por la llamada. «Sí». «Bueno, quiero presentar mi renuncia». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Estás segura?». «Sí, no puedo más». Colgó antes de escuchar cualquier respuesta. Secó sus lágrimas con la manga del uniforme y se dirigió a la salida sin mirar atrás. Laura llegó al vestíbulo minutos después, buscándola por todas partes. Un empleado le informó que la había visto bajar al estacionamiento. Sin dudarlo, Laura tomó el ascensor y bajó al nivel subterráneo. Cuando las puertas se abrieron, la vio. Carmen caminaba decidida hacia la salida, con el uniforme desaliñado y los ojos hinchados de tanto llorar. «Carmen», gritó Laura corriendo tras ella. Carmen se detuvo, pero no giró. Laura la alcanzó, le tocó suavemente el hombro, obligándola a volverse. Carmen la miró, con la respiración entrecortada, al borde de un colapso. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Laura, casi sin aliento. Carmen tragó saliva. No puedo hacerlo». «Sí puedes», respondió Laura con firmeza. Carmen negó con la cabeza, desesperada. «¿Para qué?». «Para que todos se burlen de mí otra vez. Para que me vean como la limpiadora que se cree artista».
No, yo no. Laura la tomó de los brazos, mirándola directo a los ojos. Carmen, escúchame. Ellos no saben quién eres, pero yo sí. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Carmen. No me importa. Yo no tengo fuerza para esto. Laura inspiró hondo, y entonces, sin pensarlo, soltó. Yo también dejé la música. Carmen la miró confundida. ¿Qué? Laura asintió con una tristeza inusitada en su voz. Cuando era niña, tocaba el piano, pero mi familia me obligó a dejarlo. Me dijeron que no servía para nada, que solo debía enfocarme en los negocios. Carmen la escuchaba en silencio, sorprendida por aquella confesión que no parecía encajar con la imagen de la mujer poderosa que tenía enfrente. ¿Y te arrepientes?, preguntó Carmen con la voz rota. Laura sonrió con melancolía. Todos los días. Se hizo un largo silencio entre ambas, solo interrumpido por el eco lejano de los autos en la calle. Finalmente, Laura soltó los brazos de Carmen y dio un paso atrás. Si te vas ahora, te vas a arrepentir para siempre. Carmen apretó los puños, sintiendo cómo esa frase se le clavaba en el pecho. Miró al suelo, luego a Laura, y finalmente al papel arrugado que había arrojado antes, que ahora yacía a unos metros sobre el asfalto gris. Caminó lentamente hacia él, lo recogió y alisó la partitura con las palmas de las manos. Suspiró profundamente. ¿Crees que todavía puedo hacerlo?, preguntó con un hilo de voz. Laura sonrió, esta vez con una calidez que pocas personas en la empresa habían visto jamás. Estoy segura. Carmen cerró los ojos por un segundo, como si tomara impulso, y finalmente asintió. De acuerdo, Laura. La observó con orgullo mientras Carmen se giraba, y juntas regresaron al edificio. La caída había sido dolorosa, pero la decisión de levantarse era, sin duda, mucho más poderosa. La noche de la gala había llegado. El vestíbulo de Mendes Tech Solutions se había transformado por completo. Alfombras rojas, arreglos florales de orquídeas blancas, luces cálidas bañando las paredes de cristal y un enorme letrero de neón, suspendido en el aire, celebrando el éxito. Los empleados, directivos y socios estratégicos desfilaban con elegancia por el atrio, vestidos con trajes y vestidos de diseñador. El bullicio de las conversaciones, las risas sofisticadas y las copas de champán chocando se mezclaban en una sinfonía social cuidadosamente orquestada. Pero en un rincón discreto, detrás del telón improvisado, Carmen ajustaba los pliegues de su sencillo pero elegante vestido negro, con las manos temblorosas. Miró sus zapatos, los únicos que tenía para ocasiones especiales. Luego sus dedos, desnudos, sin guantes por primera vez en años, y finalmente al piano de cola al otro lado del escenario. Laura se acercó, con su habitual porte impecable, vestido azul medianoche, tacones de vértigo y una seguridad que parecía inquebrantable. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Carmen, algo en su expresión se suavizó. ¿Lista?, preguntó sonriendo con calidez. Carmen tragó saliva, apretando la partitura que llevaba en la mano. Creo que sí. Laura le puso una mano en el hombro. Solo recuerda, no toques para ellos, toca para ti. Carmen asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran el ancla que la mantenía firme en medio de la tempestad. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y tras una breve introducción sobre los logros de la empresa, anunció con voz entusiasta: y esta noche, para abrir nuestra gala, tendremos una presentación muy especial. Carmen cerró los ojos, respiró hondo y dio un paso al frente. El murmullo del público se fue apagando a medida que las luces se atenuaban y el foco principal iluminaba únicamente el piano. Los empleados comenzaron a susurrar entre ellos, algunos sorprendidos al verla. ¿Esa no es la señora de la limpieza? ¿Qué hace en el escenario? ¿Va a tocar? Carmen se sentó en la banqueta, abrió la tapa del piano con cuidado y colocó la partitura. Sus manos temblaron al posar los dedos sobre las teclas,
El murmullo persistía en las filas traseras, mezclado con miradas de incredulidad y alguna que otra risa contenida. Laura, desde el centro del salón, cruzó los brazos y los miró a todos con una expresión severa, como advirtiendo que el que se atreviera a interrumpir lo lamentaría. Carmen cerró los ojos. Y entonces comenzó a tocar. Las primeras notas salieron tímidas, inseguras, como un ave que no se atreve a volar después de años en una jaula. Se detuvo, apenas unos segundos después de comenzar, congelada por el miedo. Un silencio espeso se apoderó del salón. Todos la miraban. Los mismos ojos que horas antes la ignoraban o la veían como parte del mobiliario, ahora la observaban con un escrutinio asfixiante. Carmen sintió que no podía respirar. Quiso levantarse, correr, desaparecer, pero en ese instante, Laura se acercó discretamente al borde del escenario, sin llamar demasiado la atención, y susurró, con la firmeza y dulzura que solo alguien que ha estado en ese lugar puede ofrecer. «Es tu momento». Carmen giró el rostro apenas, lo suficiente para verla. Laura asintió con una pequeña sonrisa. Carmen respiró hondo, cerró los ojos de nuevo y dejó que sus dedos encontraran la seguridad perdida. Y entonces la música fluyó. El preludio de Chopin llenó el atrio, deslizándose entre las columnas, elevándose por las alturas infinitas del techo de cristal y descendiendo suavemente sobre los invitados, que en cuestión de segundos pasaron de la sorpresa al asombro. Las conversaciones se apagaron, los susurros desaparecieron, y el único sonido que permaneció fue el de la música, vibrante, llena de emoción contenida, de años de silencios, de renuncias, de heridas y de redención. Carmen tocaba con una intensidad que parecía romper cada una de las cadenas invisibles que la habían atado durante tanto tiempo. Cada nota era una declaración de existencia, un grito silencioso. «Estoy aquí. Esta soy yo». Laura la observaba desde el borde del escenario, con los ojos ligeramente húmedos, aunque se esforzaba en mantener su habitual compostura. Nunca había sentido tanto orgullo por alguien, y tal vez nunca había sentido tanto orgullo por sí misma, por haber impulsado, aunque fuese con una simple frase, aquel acto de valentía. Cuando Carmen terminó, el silencio se mantuvo por una fracción de segundo. Y entonces, el aplauso estalló, fuerte, sincero, interminable. Algunos se pusieron de pie, otros silbaron, aplaudiendo con entusiasmo. Y Carmen, sentada aún en la banqueta, respiró profundamente, dejando que el sonido de aquellos aplausos lavara años de indiferencia, de invisibilidad, de miedo. Se levantó lentamente, hizo una leve reverencia y miró de reojo a Laura, quien le respondió con una sonrisa orgullosa. Carmen sonrió también, con una mezcla de incredulidad y felicidad pura que no recordaba haber sentido desde hacía décadas. Se retiró discretamente, dejando que el maestro de ceremonias retomara el programa. Pero los murmullos ya no eran de burla ni de desprecio. ¡Qué increíble! No tenía idea. Toca como una profesional. Laura regresó a su lugar en la mesa principal, aún con el corazón acelerado. Sabía que, para la mayoría de los presentes, aquello no sería más que una anécdota curiosa para comentar al día siguiente. Pero para Carmen, y para ella misma, era un punto de no retorno, una prueba irrefutable de que a veces solo hace falta una oportunidad o una decisión valiente para transformar una vida. Horas después, cuando el evento concluyó y los últimos empleados abandonaban el vestíbulo, Carmen se acercó tímidamente a Laura, quien supervisaba los últimos detalles con el equipo de logística. «Gracias», susurró Carmen, con la voz aún temblorosa por la emoción. Laura se giró y la abrazó brevemente, en un gesto completamente inesperado que dejó a ambos equipos, el de Carmen y el de Laura, boquiabiertos. «No tienes nada que agradecer», respondió la CEO sonriendo. «Solo te mostraste como eres». Carmen soltó una pequeña risa nerviosa, mientras las luces del atrio comenzaban a apagarse una a una, marcando el fin de la gala, pero el inicio de una nueva historia.
El video de la presentación de Carmen se había viralizado en cuestión de horas. Alguien, probablemente uno de los empleados, había grabado discretamente su interpretación y la había subido a redes sociales con el título «La limpiadora que dejó a toda una empresa sin palabras». En menos de un día, acumulaba millones de visualizaciones, miles de comentarios de admiración y aplausos virtuales de todo el mundo. ¡Qué talento! Increíble historia de superación. Esto demuestra que el talento no entiende de cargos ni de uniformes. Carmen, sin embargo, no tenía redes sociales. Se enteró por uno de sus compañeros de limpieza, que le mostró el video en su celular con una sonrisa de oreja a oreja. «Mira, eres tú». Carmen lo vio en silencio, con los ojos húmedos y una mezcla de vergüenza y orgullo que no podía procesar del todo. Esa mujer en la pantalla, esa que tocaba con pasión y seguridad, ¿realmente era ella? Mientras tanto, en la oficina de Laura, la pantalla proyectaba los informes de medios que su equipo de comunicación había preparado con urgencia. La CEO que dio una oportunidad insólita. México, España y el mundo aplauden a Carmen López. ¿Quién es la pianista anónima que emocionó a la élite empresarial? Laura sonrió levemente, cruzando los brazos. Había recibido mensajes de felicitación de colegas, directivos y hasta de inversionistas que destacaban su sensibilidad y visión innovadora por haber impulsado la participación de Carmen. Pero Laura sabía que no se trataba de un acto estratégico, había sido un impulso, un acto profundamente humano, y no solo había transformado la vida de Carmen, también la suya. Días después de la gala, Carmen recibió una serie de llamadas que nunca imaginó. «Buenas tardes, le hablamos del Conservatorio Nacional. Estamos interesados en ofrecerle una beca completa. ¿Estaría dispuesta a presentarse en nuestro ciclo de conciertos? Nos encantaría que compartiera su experiencia en una charla con nuestros alumnos». Carmen escuchaba cada propuesta con incredulidad, agradeciendo con humildad, pero siempre pidiendo tiempo para pensar. No estaba segura de qué camino quería seguir. Solo sabía una cosa. No quería volver a esconder su música, nunca más. Una tarde recibió una llamada de Laura. «¿Puedes subir a mi oficina?». Carmen dudó por un instante, pero finalmente aceptó. Subió en el elevador, con el corazón latiendo con fuerza, y cruzó el pasillo alfombrado hasta la puerta de cristal esmerilado, donde un letrero sobrio decía «Laura Méndez, CEO». Tocó suavemente. «Pasa», respondió la voz firme al otro lado. Carmen entró, ya encontrándose con Laura sentada detrás de su escritorio, con un sobre cerrado en la mano. «Quería darte esto en persona», dijo la CEO, extendiéndoselo. Carmen lo tomó con cautela y lo abrió. Dentro había una carta de felicitación a la empresa y un cheque considerable. Carmen lo miró boquiabierta. «No puedo aceptar esto». Laura sonrió. «Claro que puedes, lo mereces». Carmen negó con la cabeza, aún abrumada. «Yo no necesito dinero». Laura ladeó la cabeza, curiosa. «Entonces, ¿qué necesitas?». Carmen inspiró profundamente, apretando el cheque entre sus manos. Quiero ayudar a otros como yo, a los que dejaron su música, su arte, sus sueños, por necesidad». Laura frunció el ceño intrigada. «¿Qué tienes en mente?». Carmen la miró, con una determinación nueva brillando en sus ojos. «Un programa de becas para músicos migrantes, para que no tengan que elegir entre sobrevivir o seguir creando». Laura se quedó en silencio unos segundos, digiriendo la idea, y luego sonrió ampliamente, apoyando los codos sobre el escritorio. «Me encanta». Carmen parpadeó sorprendida. «¿En serio?». «Sí», respondió Laura, con absoluta seguridad. «Podemos hacerlo desde la fundación de la empresa. Yo aportaré los fondos iniciales y tú lo dirigirás». Carmen se quedó sin palabras, sintiendo que algo dentro de ella se liberaba definitivamente. «¿De verdad crees que puedo?». Laura se levantó y rodeó el escritorio, quedando frente a ella.
Después de lo que hiciste en la gala, creo que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Carmen soltó una pequeña risa nerviosa con los ojos brillantes. Gracias, Laura. Le puso una mano en el hombro, con una calidez que ya se había vuelto familiar entre ellas. Gracias a ti, Carmen. Meses después, el programa de becas Carmen López se inauguraba oficialmente en un evento al que asistieron músicos, artistas, migrantes y representantes de la comunidad cultural. Laura y Carmen compartieron el escenario, esta vez como socias, como aliadas. Carmen dio un discurso breve, pero emotivo. Este programa es para todos los que alguna vez pensaron que tenían que dejar su arte para poder vivir. Quiero que sepan que no están solos y que siempre es posible volver a empezar. El aplauso fue unánime, y cuando Carmen se sentó al piano para cerrar la ceremonia, tocando la misma pieza de Chopin con la que había abierto la gala meses atrás, todos comprendieron que aquella no era solo una interpretación, era una declaración de vida, una redención silenciosa, pero profunda. Esa noche, Laura y Carmen compartieron una copa de vino en el atrio de la empresa, ya vacío, con el piano, como testigo mudo de todo lo que habían vivido. «¿Sabes?», dijo Laura mirando las teclas, «creo que nunca es tarde para recuperar lo que dejamos atrás». Carmen sonrió siguiendo su mirada. «No, nunca es tarde». Se miraron cómplices, sabiendo que esa historia que comenzó con una melodía interrumpida ahora se había convertido en una sinfonía completa. Y mientras el silencio volvía a ocupar el espacio, las luces del atrio se apagaron una a una, dejando solo el reflejo del piano bajo la tenue luz de la luna, como símbolo de que, a veces, las notas más importantes son las que se atreven a sonar, incluso después del silencio.